Era una noche cualquiera en la bulliciosa Ciudad de México. Las luces parpadeaban con un brillo tenue, reflejándose en el pavimento empapado por la lluvia reciente. El aire estaba impregnado con el aroma familiar del café recién hecho y el sonido lejano de un saxofonista que tocaba una melancólica melodía en la esquina de un callejón. Fue en uno de esos callejones escondidos, un lugar que parecía susurrar secretos a través de suaves sombras, donde decidí entrar en un viejo café que jamás había notado antes. Al cruzar la puerta, el tintineo de una campanita anunció mi llegada. El ambiente era acogedor, con luces suaves que se filtraban entre las estanterías llenas de libros polvorientos. Tomé un asiento en una esquina y, mientras me sumergía en la atmósfera, mis ojos se encontraron con una figura intrigante. Una chica con una sonrisa cautivadora que reflejaba un aura de misterio. Ella se llamaba Valeria. ¿Te gustaría algo de tomar?, preguntó mientras acercaba su taza de café humeante. Claro. Un espresso estaría bien, respondí, sorprendido por su naturalidad y la confianza que irradió. Aquel encuentro comenzó como cualquier otro, conversaciones ligeras sobre la vida y sus complejidades, pero a medida que la charla fluyó, como el café derramado en nuestra mesa, comencé a sentir que había algo más profundo dentro de ella. Trabajo en un laboratorio de tecnología experimental, me confesó Valeria, inclinándose un poco más hacia mí, como si estuviera compartiendo un secreto. Su voz se volvió más suave, casi un susurro. Hemos creado un dispositivo que puede alterar los recuerdos. Un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de manipular la memoria me dejó intrigado, titilando entre el asombro y el escepticismo. ¿Alterar recuerdos?, pregunté, tratando de procesar la información. Eso suena peligroso. Lo es, respondió, apartando la mirada como si el peso de sus propias palabras la asfixiara. A veces, la gente no quiere recordar lo que ha vivido, pero a veces, está bien, hay cosas que deben ser olvidadas. Mientras hablábamos, noté un cambio en su mirada, un destello de vulnerabilidad que pronto se ocultaba tras una fachada de confianza. El aire a nuestro alrededor se volvió más denso, casi palpable, y el murmullo del café parecía apagarse, dándonos un espacio solo para nosotros dos. ¿Por qué lo haces?, le pregunté, deseando desentrañar las capas de su enigma. Porque creo en la redención, contestó con una intensidad que me hizo la piel de gallina, pero también me debatía con mi propia moralidad. Aquel juego de palabras se convirtió en un tira y afloja de verdades y secretos. La tensión aumentaba, y la noche se deslizó en un juego de luces y sombras. Las risas de otras mesas parecían distantes y el mundo exterior se desvaneció. Fue en el momento cuando, al levantarnos para despedirnos, sentí un ligero roce al presionar mi teléfono. No supe cómo sucedió, pero de repente me vi atrapado. La habitación se desvaneció y volvió a tomar forma. Me encontraba nuevamente sentado frente a Valeria, con el mismo aroma de café y el mismo murmullo a nuestro alrededor. Era como si el tiempo se hubiera reiniciado, y yo estaba condenado a revivir esa noche una y otra vez. Una sensación de pánico me invadió. Algo dentro de mí anhelaba salir, pero la curiosidad me mantenía atado a ese momento, a ese intercambio de palabras que ahora se torcía entre el deseo de conocer la verdad y el miedo a enfrentar lo que ocultaba. Y así, con cada repetición, el suspenso aumentaba. La pregunta resonaba en mi cabeza: ¿cuántas veces necesitaría revivir esa noche antes de encontrar la salida? Sin darme cuenta, la oscuridad detrás de los ojos de Valeria empezaba a revelarse, dejando al descubierto secretos que nunca debieron ser descubiertos. Antes de continuar con esta revelación sorprendente, solo quiero recordarte que YouTube ha estado eliminando suscripciones últimamente. Así que echa un vistazo y asegúrate de que estás suscrito, y no olvides dejar tu like para apoyar el canal. Ahora sí, volvamos a este momento crucial. La tensión crecía, y la pregunta flotaba en el aire: ¿qué secretos me ocultaba realmente Valeria? Y, lo más inquietante, ¿podría enfrentar la verdad que nunca había deseado descubrir? Era como estar atrapado en un laberinto temporal, donde cada giro me llevaba exactamente al mismo punto, la voz de Valeria resonando en mis oídos, cada palabra cargada de significado. ¿Por qué lo haces?, había preguntado. Su respuesta aún vibraba en el aire como un eco persistente: porque creo en la redención. Pero la redención, ¿qué significaba eso realmente? Cierro los ojos tratando de recordar todos los detalles de nuestra conversación, cada gesto que me había llevado a este momento extraño y aterrador. La sensación de impotencia crecía con cada repetición. Cada vez que volvíamos a encontrarnos, notaba un ligero cambio en su expresión, una línea más marcada en su frente, como si el peso de los secretos le estuviera desgastando. Y aunque el café seguía oliendo igual, el ambiente ya no era acogedor. Se había convertido en un espacio de tensión y de preguntas no respondidas. ¿Y si realmente puedes alterar los recuerdos?, me atreví a preguntar en una de esas repeticiones, intentando captar alguna pista sobre lo que se escondía detrás de sus ojos. Ella se quedó en silencio por un instante que se sentía como una eternidad. Luego, con una mirada profunda y significativa, respondió: no todo lo que olvidamos es malo, pero a veces los recuerdos nos definen. ¿Qué harías si pudieras olvidar un dolor pero también perder la parte de ti que aprendió de ese dolor?
Su respuesta me dejó perplejo. ¿Y si eso era lo que yo estaba enfrentando? Una decisión entre mantener mis recuerdos con todo el dolor que conllevaban o aventurarme a eliminar, a olvidar un pasado que me pesaba. En medio de esta confusión, el juego de nuestras conversaciones tomaba un giro oscuro. Cada repetición revelaba fragmentos de una historia que podría ser mía, pero, al mismo tiempo, no lo era. El murmullo de otras mesas se había desvanecido por completo. Y el café, cuya atmósfera había sido una bienvenida, ahora parecía ser un escenario de angustia. Cada vez que me levantaba para despedirme, el pánico se apoderaba de mí, pero también la curiosidad. La necesidad de descubrir lo que realmente había pasado esa noche. ¿Qué hay detrás del dispositivo? Me forcé a preguntar en uno de los ciclos. ¿Es seguro? ¿Para quién lo hacen? La mirada de Valeria se oscureció, sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, se llenaron de sombras. Hay cosas que no son seguras. La tecnología puede salvar o destruir, susurró. Casi como si aquella revelación la consumiera por dentro. Aquella fue la primera vez que vi el verdadero conflicto en su ser. Se debatía entre la lealtad a su trabajo y la ética de lo que estaban haciendo. El tiempo seguía su curso sin compasión. Volví a presionar esa maldita tecla en mi teléfono sin quererlo, y ahí estaba yo otra vez, sentado frente a Valeria, sintiendo un terror palpable por lo que me esperaba en el siguiente encuentro. La idea de que mis recuerdos pudieran ser alterados, que tal vez incluso mis sentimientos por ella podían ser manipulados, me llenaba de inquietud. Sabía que no podía quedarme atrapado en este ciclo para siempre. Tenía que encontrar la manera de romper el hechizo. Necesito saber la verdad, le dije con firmeza en una de las tantas repeticiones. Siempre hay una salida, ¿verdad? Estalló una risa suave, casi triste. A veces la salida no es lo que creemos, y enfrentar la verdad puede ser más aterrador que vivir en la ignorancia. Con esas palabras resonando en mi mente, un nuevo ciclo comenzaba. A medida que la sensación de desesperanza me abría paso, una chispa de determinación se encendía en mi interior. La búsqueda de la verdad no había hecho más que empezar, y estaba dispuesto a indagar más profundo, incluso si eso significaba confrontar mis propios recuerdos, incluso los que habían estado enterrados. Pronto descubriría que cada pequeña acción, cada pregunta, podría acercarme o alejarme aún más del secreto que Valeria ocultaba. La noche estaba lejos de terminar, y yo estaba decidido a encontrar la salida. Aunque significara enfrentarlo todo, ¿lograría descifrar la encrucijada entre el deseo de olvidar y la necesidad de recordar? Mantente cerca. La próxima revelación podría cambiarlo todo una vez más. Era una noche cualquiera en la Ciudad de México, pero para mí cada segundo se había vuelto un ciclo interminable. La atmósfera del café parecía contener la respiración, como si supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Yo seguía sentado frente a Valeria, repitiendo las mismas palabras, reviviendo la misma tensión. La única diferencia era que cada vez que la veía, comenzaba a percibir los matices ocultos en sus acciones. Con cada encuentro, me preguntaba si, al final del día, había algo más detrás de su sonrisa. Un café más, otra vez pensé, pero ¿cuál sería el precio de seguir conociendo a Valeria? La sensación de que este ciclo podía atraparme en un laberinto me inquietaba. Había que actuar. Valeria, le dije en un susurro. Mientras la charla ligera que solía ocupar el aire se desvanecía, ¿por qué no me dijiste la verdadera razón por la que creaste esa tecnología? La respuesta llegó en forma de una tímida mirada que se perdía en la frescura de su café, una mirada que parecía escudriñar no solo mi curiosidad, sino también sus propios demonios. Aquella tensión en el aire era palpable, como un hilo que se tensaba a punto de romperse. No todo el mundo está preparado para enfrentar sus recuerdos, contestó finalmente, sin levantar la vista. Su voz era apenas un murmullo, pero cada palabra golpeó como un tambor resonante en mi mente. ¿Y si esos recuerdos son la clave para entender quiénes somos realmente? Insistí, huyendo de la idea de que tal vez su dispositivo podría ofrecer una salida a mis propios dilemas existentes. Era una pregunta peligrosa, y lo sabía. Reaccionó de forma casi instintiva, enderezando la espalda, como si un peso intangible la obligara a mantener la guardia. Pero era su mirada la que delató su lucha interna. Había una parte de ella que probablemente deseaba compartir su verdad, mientras que otra se resistía a los peligros de abrirse. La realidad es que, a veces, los recuerdos nos capturan. Pueden ser un guión que no elegimos, respondió, con una voz que ahora se tornaba más fuerte. Su expresión me intrigó. ¿Había alguna historia detrás de sus propios recuerdos que valiera la pena explorar? Mi corazón empezó a latir más rápido. La linealidad del tiempo se había desvanecido y cada minuto me acercaba más a un precipicio del que no sabía si podía regresar. Pero detrás de mis propias dudas, había un deseo voraz de comprender. Si el amor, el dolor y la tristeza podían ser configurados, entonces, ¿qué pasaría si pudiera olvidar las partes más difíciles de mi vida? Pero al mismo tiempo, un grito interno me advertía, ¿sería eso lo que realmente quiero? Esa noche, mientras una lluvia fina comenzaba a caer, las palabras de Valeria se enredaban en mi mente. El ciclo tenía que romperse. No podía quedarme atrapado eternamente en esta lucha entre revivir y olvidar. Tomé una decisión.
Mira, Valeria, comencé, no puedo seguir con esto. Hay algo más en juego aquí. Y no puedo permitir que la curiosidad me consuma. Sus ojos se iluminaron de una manera que jamás había visto. Fue un destello de esperanza, quizás de alivio. ¿Te gustaría conocer toda la verdad tal como es?, preguntó. Su voz ahora casi un susurro cargado de promesas inexploradas. Su pregunta me atrapó. Estaba preparado para sumergirme en las profundidades de la verdad. Con el riesgo de que lo que encontrara pudiera desmoronar todo lo que creía saber, sí respondí, sintiendo que, aunque el miedo me invadía, el deseo de conocer era más fuerte. Pero entonces, el líquido en mi taza comenzó a temblar. Un escalofrío recorrió mi espalda. La atmósfera del café cambió de repente. Las luces parecían titilar y el murmullo del lugar se había convertido en un eco distante. Era una señal. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir no solo alteraría mi percepción de Valeria, sino también de mí mismo. Ten cuidado, dijo, su voz un hilo de advertencia, porque la verdad puede hacer daño. Mientras su advertencia se desvanecía, un impulso irrefrenable de entender el trasfondo comenzó a llenar la habitación. Y sentí la necesidad urgente de navegar a través de todas las emociones que habíamos dejado a un lado. Poco a poco, la inquietante aura del lugar se hacía más fuerte. Las sombras comenzaron a moverse a nuestro alrededor, y por un instante todo pareció abrirse a una nueva dimensión. La revelación estaba a unos instantes de distancia, y sabía que había cruzado una línea que no podía regresar. Pero, con cada ciclo, el eco de su advertencia retumbaba en mi mente. Con cada palabra que salía de sus labios, la atmósfera se tornaba más densa. Como si esas mismas revelaciones tuvieran el poder de alterar el tejido de nuestra realidad. La curiosidad se tornaba oscura, atrayéndome hacia abismos que nunca imaginé explorar. Y así, volví a presionar esa tecla, iniciando otro ciclo. Sin embargo, esta vez podría ser diferente. ¿Qué estaba a punto de descubrir? ¿Sería este el momento en que finalmente rompería el ciclo y hallaría la verdad detrás de Valeria y su misterioso laboratorio? Mantente cerca, porque lo que viene a continuación podría cambiarlo todo. Era otra vez la misma noche, el café, el aroma del café recién hecho y la inquietante presencia de Valeria frente a mí. La repetición parecía interminable y, a pesar de saber lo que iba a decir, había algo nuevo en el aire, una tensión palpable que me obligaba a escuchar atentamente. Valeria, comencé, sintiendo que cada palabra que pronunciaba se volvía más crucial que la anterior. Hay algo que no me has dicho. Hay algo más que tenemos que explorar. Ella me miró fijamente. Sus ojos oscuros reflejaban un torbellino de emociones. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Lo que hay detrás de todo esto es complicado, me dijo, su voz ahora temblando ligeramente. Sí, estoy seguro. No puedo seguir atrapado en este ciclo sin entender la verdad, respondí. Sintiendo que el deseo de descubrir era más fuerte que el miedo a lo desconocido, Valeria respiró hondo y, por un breve momento, se sumergió en sus propios pensamientos. Esto no es solo sobre el dispositivo. Hay vidas en juego, sueños alterados y recuerdos que no deberían ser manipulados, confesó, con la voz quebrada. Me estremecí al escuchar sus palabras. La idea de que las vidas humanas pudieran ser moldeadas a voluntad me pareció aterradora. ¿Quiénes son esas vidas? ¿Qué han perdido? Le pregunté, intentando abarcar la magnitud de sus palabras. Ella se quedó en silencio y el tiempo pareció detenerse a nuestro alrededor. Miró hacia la ventana, como si al asomarse pudiera encontrar la respuesta en las lluvias que caían incesantes. Finalmente, se giró hacia mí. Mis colegas y yo hemos perdido algo valioso. La línea entre el bien y el mal se ha desdibujado. Y ahora estamos atrapados en esta red de promesas y secretos. Mis pensamientos volaron a las memorias que había explorado. ¿Acaso mis propios recuerdos eran parte de esa red? ¿Y si Valeria estaba también atrapada allí, sin poder encontrar la salida? ¿Lo usas en nosotros? ¿Manipulas nuestros recuerdos? Pregunté con un nudo en la garganta. Eso depende de cómo lo veas, dijo ella. Y su mirada se tornó intensa. Podemos cambiar los recuerdos dolorosos por otros que sean más agradables. Pero hacerlo tiene consecuencias. Algunos recuerdan lo que han olvidado y otros jamás volverán a ser los mismos. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. ¿Tenía realmente el poder de alterar los recuerdos de los demás? Mi mente se llenó de imágenes, situaciones que nunca sucedieron o, peor aún, momentos cruciales que serían borrados de la existencia. Quería saber más, pero al mismo tiempo, la inquietud en mi pecho crecía. Si decides seguir este camino, puede que no te agrade lo que encuentres. A veces la verdad es más difícil de llevar que el dolor mismo, me advirtió. Su voz ahora un susurro que parecía contener años de sufrimiento y arrepentimiento. Dime, ¿cómo empezamos? ¿Qué debo hacer? Le pregunté, decidido a conocer el fondo de su laberinto. Ella se quedó mirándome, y por un instante, la luz del café pareció desvanecerse. ¿No sabes lo que estás pidiendo?, respondió, casi en un murmullo. Tal vez no, pero sé que debo enfrentarlo. Quiero entender lo que nos ha llevado a este punto, insistí con determinación. La conversación se tornó más seria.
casi soldada con el miedo que se deslizaba entre nosotros. Entiéndelo, lo que sea que hagamos puede cambiar no solo nuestra percepción, sino la de todos los que conocemos. Si me dejas entrar en tu mente, estarás abriendo una puerta que no se podrá cerrar. Los ecos de sus palabras reverberaron como un eco en mi mente, a pesar del miedo. La curiosidad fue la chispa que encendió mi decisión, la idea de averiguar no solo la verdad sobre Valeria, sino la verdad sobre mí mismo. Era una necesidad urgente. Estoy listo, dime qué debo hacer. En un instante, su expresión se transformó. Está bien, pero debes prometerme que no te asustarás de lo que encuentres. En el fondo de estas revelaciones puede haber tanto dolor como luz, y no todas las verdades son fáciles de sobrellevar. Me quedé en silencio mientras ella se recargaba en la mesa, preparándose para desvelar los secretos que habíamos comenzado a romper. En ese momento, sentí que nos encontrábamos en un punto de no retorno. Prepárate, porque lo que vas a experimentar puede desdibujar la línea entre la realidad y la ilusión. Empezaremos a explorar tus recuerdos. Pero eso no significa que irás a ver lo que esperas. Puede que lo que encuentres te cambie para siempre. Al escuchar su advertencia, el corazón me latía con fuerza. ¿Qué recuerdos ocultos sería capaz de explorar? La respuesta estaba al alcance de mi mano, dispuesta a ser desvelada. No sabía si estaba listo para enfrentar mis temores, pero continuar en la ignorancia era aún más aterrador. ¿Cuántas veces me vería atrapado en este ciclo? ¿Y qué se revelaría al final de la noche? Con esos pensamientos en la mente, sentí que una sombra se cernía sobre mí y la puerta a mi interior estaba a punto de abrirse. La atmósfera del café se tornaba cada vez más densa. Y cuando miré a Valeria, vi en sus ojos la mezcla de miedo y esperanza. En ese instante, supe que lo que estaba a punto de ocurrir podría cambiar no solo nuestro destino, sino el de todos los que alguna vez habíamos amado. Mantente cerca, porque lo que está a punto de revelarse será la última pieza del rompecabezas. La noche había caído con una pesada espelpeb, y el aire en el café se había vuelto denso y eléctrico. Miré a Valeria, cuya mirada temblaba entre la ansiedad y la resolución. Las palabras que había compartido conmigo resonaban en mi mente como un eco de circunstancias que nos habían llevado a este exacto momento. ¿Estás listo para descubrir la verdad?, me dijo, mientras una ligera brisa atravesaba el umbral y movía su cabello. Lo estoy, respondí, sintiendo como la adrenalina comenzaba a llenar cada fibra de mi ser. La decisión de enfrentar nuestros secretos compartidos no era fácil, pero la curiosidad y la necesidad de respuestas eran más fuertes que mi miedo. Valeria se inclinó hacia mí, su voz bajó a un susurro casi reverencial. Lo que estamos a punto de hacer es arriesgado, pero si estás dispuesto a adentrarte en el laberinto de tus recuerdos, es momento de presionar esa tecla. No sabía exactamente lo que significaba, pero el impulso de saber lo que mi memoria había guardado con tanto celo era abrumador. Asentí lentamente. Ella acercó su mano hacia mi rostro, la tocó suavemente y en ese instante algo cambió. Las luces del café comenzaron a fluctuar como si el entorno quisiera advertirnos sobre lo que estaba por venir. Las escenas comenzaron a fluir ante mis ojos, como un torrente de imágenes descontroladas. Recuerdos de mi infancia, de amores perdidos y momentos de pura felicidad emergieron como un torrente. Mientras tanto, la voz de Valeria seguía resonando en mi mente, guiándome a través de este mar de emociones. Recuerda, no todo lo que ves es lo que realmente sucedió, susurró su voz. La mente puede ser engañosa. Debes preguntarte qué es lo que realmente sientes en estos recuerdos. Y con esa advertencia, las imágenes empezaron a desvanecerse, una por una. Las memorias se transformaron en sombras que danzaban a mi alrededor. Comencé a ver fragmentos de la verdad. Mis pensamientos se entrelazaban con los de Valeria, revelando las numerosas capas de nuestra conexión. Pero en el fondo de esas visiones, algo oscuro acechaba, algo que estaba ansioso por mantenerse oculto. ¿Qué estás ocultando?, pregunté, sintiendo que algo no encajaba. Ella me miró, y por un segundo, sus ojos reflejaban una lucha interna. Hay recuerdos que son dolorosos, y otros que son demasiado complejos, respondió, su voz apenas un susurro. A veces, es más fácil olvidarlos. La verdad latía tras sus palabras. ¿Qué había ocurrido en el laboratorio que la había llevado a ocultar su propio pasado? Quería profundizar, pero el torbellino de recuerdos empezaba a volverse más intenso. Y cada giro era una advertencia de que estaba en el límite de lo que podía soportar. A través del bullicio de mis memorias, podía sentir que ella también estaba siendo afectada. Cada vez que la miraba, veía sus propios fantasmas reflejados. Valeria, le dije, mi voz temblando, nuestros recuerdos están entrelazados. Pero lo que estamos explorando se siente más grande que cualquiera de nosotros. Es posible que deberíamos detenernos, sugirió con un nudo en la garganta. Pero el deseo de descubrir la verdad era demasiado fuerte. No podía darme por vencido ahora. ¿Por qué creaste el dispositivo?, la pregunta salió de mis labios antes de que pudiera pensarla dos veces. Su respiración se sincronizó con el tiempo a nuestro alrededor, como si estuviera luchando contra una corriente devastadora. Lo creamos para ayudar a la gente a descansar, pero el poder de los recuerdos no debería ser manejado a la ligera. Muchas veces,
El precio que se paga es más alto de lo que imaginamos. La revelación caló hondo. Entendí que su creación no era solo un avance tecnológico, sino una puerta a un abismo que podría arrastrarnos a todos. Las luces titilaron nuevamente, y el efecto fue como si todo el café estuviera a punto de desvanecerse en la oscuridad. ¿Puede ser que nuestros recuerdos son lo que realmente nos definen? ¿Qué harías si pudieras alterar eso? Cuestioné mientras la incertidumbre se convertía en un grito en mi interior. La respuesta nunca llegó, porque antes de que pudiera captar el siguiente hilo de la conversación, los ecos de su advertencia se multiplicaron por el espacio a nuestro alrededor. Recuerda, a veces la verdad es más difícil de enfrentar que el dolor, pero lo que cada uno de nosotros sabía finalmente se manifestó en el aire. Debo hacerlo. No quiero vivir en la ignorancia, Valeria. Quiero la verdad sin importar lo que me cueste. A medida que hablaba, sentí que la energía del lugar empezaba a comprimirse. ¿Estaba realmente decidido a afrontar lo que habíamos creado juntos? Mientras la incertidumbre giraba a nuestro alrededor, tomé mi teléfono y, en un acto inconsciente de desesperación, presioné la tecla de nuevo. De repente, todo se desvaneció en un mar de luces brillantes, y las imágenes empezaron a integrar fragmentos de conversaciones pasadas que hasta ahora eclipsaban nuestra conexión. Las sombras comenzaron a tomar forma, revelando una verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. En mi mente resonaba su voz. ¿Qué estás dispuesto a recordar? Y fue en ese instante cuando supe que debía enfrentarlo. No sería fácil, pero estaba listo para tomar la decisión más importante de mi vida. Así es como la historia se desarrolla, mis amigos. Cada recuerdo cargado de significado, cada decisión, acercándonos un paso más hacia la verdad. No podía seguir tan solo siendo un observador de mi propia historia. Tenía que ser el protagonista. Ahora, te invito a acompañarme. ¿Cuál es la verdad detrás de nuestros recuerdos? Si aún no lo has hecho, suscríbete y acompáñame en esta travesía, porque juntos desentrañaremos los secretos que pueden cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Qué pasará cuando finalmente rompamos el ciclo? La respuesta está a punto de revelarse. No te lo pierdas.